tenemos que partir de dónde vienen los derechos humanos y para nosotros qué puede llegar a categorizarse como derechos humanos en un ámbito del día a día y del devenir de las múltiples situaciones o circunstancias que se nos puedan presentar, ¿no? Que es un conjunto de herramientas que tenemos nosotros, las personas, por el hecho de ser personas. O sea, los derechos humanos para mí son de todos y para todos. Yo no puedo hacer una distinción de ninguna índole y bajo ningún concepto. Este caso ha sido como tan emblemático y ha tocado tantas fibras en nuestra sociedad y ha puesto dos posturas que son de realce y hay que analizarlas en detalle. Entonces, si nos encauzamos a ver esa universalidad, ¿no? Ese derecho humano en un sentido universal, sin ninguna distinción de la cual yo te estoy manifestando, porque se supone que nacen para los hombres y son de los hombres. Podemos decir que tanto tú como yo somos iguales y los terceros y nuestras familias, y nuestros amigos y nuestros allegados y todas las personas en el mundo somos iguales. De manera que si yo me pongo a condicionar a diferentes poblaciones, grupos, a sectorizar y a nominarlos de una manera diferente, pues la categoría de ser humano indiscutiblemente la estoy poniendo por debajo de mí. Y ese es nuestro mayor error. Cuando yo condiciono a alguien, le pongo una condición de discapacitado, de negro, de gay, de lesbiana, de rico, de pobre, estoy condicionando a las personas. Entonces ya las estoy limitando en una esfera que nada tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Estamos hablando de minorías que han venido siendo excluidas socialmente y que tenemos un afán por reivindicar y reconocer los derechos de esas minorías. Con legalidad yo te podría decir que efectivamente nosotros podemos aplicar estos derechos humanos partiendo de nuestra Constitución Política de 1991. O sea, ese es nuestro pilar fundamental. De ahí se desglosa todo lo concerniente con la protección y amparo. Entonces estamos en un Estado social y democrático de derecho, pero a veces se queda ahí en esa premisa o en esa postura constitucional, pero cuando vamos a solicitar un amparo, pues a veces los desconocemos. Hay que evaluar también cómo están las instituciones del Estado frente a diferentes situaciones y problemáticas actuales reales, donde la transgresión y vulneración a los derechos es completamente latente. En el caso del Centro Comercial Andino, los derechos humanos yo no puedo hablarlos desde una parte o desde la otra. Yo tengo que mirarlo desde un todo. O sea, el caso se debe analizar desde el porqué hasta la consecuencia de lo que ello conllevó, digamos, este rechazo social, ¿no? Entonces, si voy a hablar sobre la aplicación de la defensa contra la discriminación o si el caso se debe relacionar a esa alusión que dijo una de las partes sobre las obscenidades, pues tengo que mirarlo desde un todo. Entonces, pienso que para poder darte una respuesta un poco más acertada, la conducta, digamos, que fue objeto de todo lo que llevó al rechazo y todo lo que llevó a la discriminación o lo que haya sido, la conducta. En Colombia existen muchas conductas que efectivamente no son éticamente aceptables. Precisamente nuestra sociedad, que es una sociedad tan tradicional, lo que habla es que debemos tener un comportamiento adecuado cuando estamos con las demás personas. O sea, individualmente nos tenemos que saber comportar con los demás. Y precisamente las conductas no ajustadas en el contexto de comunidad pues van a ser sancionadas, van a ser penadas y van a ser castigadas. La clase de conductas que son éticamente reprochables, que son las conductas que no ameritan un estudio digamos, de un proceso jurídico, un proceso en el que un juez sea quien resuelva y dirima esa controversia porque hay efectivamente una conducta que está tipificada dentro del Código Penal, pero si no está ahí, es una conducta que es reprochada, tiene que estar tipificada en otro código. Estamos hablando en este caso de un código de policía,
donde nos establece nuestro ordenamiento que efectivamente son conductas no tan gravosas, pero que sí atentan contra la tranquilidad de la comunidad. Entonces, podemos decir que, no sé, expresar nuestro amor hacia los demás es algo muy bonito, exteriorizar que queremos a alguien, hacer sentir al otro querido, amado, deseado, pienso que es algo positivo y se debe enaltecer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas muestras de afecto, estas muestras de cariño, esas muestras de amor rayan con ese sentimiento y ya se vuelven unas actuaciones que socialmente no están ajustadas, ¿sí? Es ahí donde empezamos a hacer las evaluaciones y ese juicio de reproche social. Entonces estamos hablando de una conducta que se presume que fue una conducta indebida. No te voy a hablar, digamos, de lo que pasó porque no estuve ahí, solo, digamos, de lo que se puede conocer por medios o se expuso en medios y los videos y demás. Supongamos que fue una conducta que efectivamente es reprochada. ¿Quién lo comete? No lo vamos a evaluar quién lo comete. Podemos poner una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, quienes están dando unas muestras de cariño, afecto, amor, están muy apasionados, pero digamos esas muestras ya se sobrepasan un poco, entonces ya el hombre está teniendo unos tocamientos no adecuados con esta mujer. ¿Va a haber un juicio de reproche, Luisa? Muy seguramente sí. Pueda que sea diferente, como pueda que hubiese sido igual al del caso de la Andina. Y ese juicio de reproche yo te lo puedo enunciar y creo que ya se ha naturalizado esa conducta, y es que las personas que van a pasar muy cerca de esta pareja les van a gritar cosas como páguele pieza, llévesela para otro lado, y esas, digamos, esas nominaciones o esas exclamaciones sociales son una muestra de un reproche. Hay un juicio de reproche que efectivamente hace que la comunidad se sienta incómoda, intranquila, ¿sí? Pero de pronto no es insultante porque es una conducta que ya se ha naturalizado en nuestra sociedad, ¿cierto? En nuestra cultura. ¿Pero es reprochable? Sí. ¿Que llegue a haber una consecuencia adicional? Puede que sí, no te voy a decir que no, porque es una conducta que no está aceptada, ¿sí? Y el código lo dice, el Código de Policía, artículo 33, literal B, numeral 2, establece precisamente eso, que esas son conductas que no hacen que la comunidad o los terceros que están ahí observándola pues se sientan intranquilos. Entonces esto lleva a unas sanciones, a unos comparendos pues que habilita a la Policía Nacional a que los lleve a cabo, ¿no? Y cuando hablo de estas conductas no adecuadas, estas conductas indebidas, se agravan cuando las mismas se hacen en presencia de niños y niñas, como en este caso ocurrió en el Centro Comercial Andino. El contexto en el que se dio una conducta o esa presunta conducta indebida se da en un lugar donde hay varios niños que están desarrollándose como lo normalmente tiene que ser, están en un proceso de recreación, en un ambiente de recreación, y hay dos adultos que están cometiendo una conducta indebida. Si empezamos a analizarlo desde el marco de los derechos humanos, puedo decirte con certeza que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional como en el internacional, esos derechos priman y la categoría y primacía de sus derechos va por encima de los derechos de los otros, en este caso de las personas adultas y de los mayores de edad. Entonces ahí nos obliga a que nosotros como adultos, como padres, como sociedad, ¿cierto? Entremos a protegerlos, no solamente protegerlos por una violación, sino protegerlos por una amenaza o una puesta en peligro. O sea, acá no estamos hablando del niño que ha sido violado, que se le haya violado su derecho a lo que sea. Estamos hablando de que si hay una amenaza o una puesta en peligro de ese derecho o de sus derechos o de todos sus derechos, los adultos somos los primeros respondientes frente a las actuaciones que hagamos delante de ellos. Y si nos vamos más a fondo, y si evaluamos lo que dice precisamente el Código de la Infancia y de Adolescencia, las resoluciones que ha emitido el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia, muestra que los adultos que cometen un acto de intimidad, ¿cierto? Una actuación íntima
entre ellos, pues se les cataloga por una violación directa a los derechos de niños. Es un abuso sexual, ¿sí? Porque el niño está observando esa conducta. Muchos dirían, no, pero pues es que ahí no hay una intención, no hay un dolo, no hay una conducta que lleve a que haya una violación directa de los derechos de ese niño. Pues yo puedo decirte que sí, que efectivamente dentro del marco de los derechos humanos hay una protección mayor y efectivamente hay una violación latente a los derechos de ese niño. Los derechos humanos se pueden aplicar para ambas. Se deben aplicar para ambas, o sea, ya vimos la conducta como tal, el juicio de valores, el juicio de reproche, ya vimos la reacción, ahora vamos a ver que esa reacción, y sin lugar a equívocos, porque precisamente fue así, la persona que propendió por, digamos, sobresalirse en cuanto a al reproche, pues también lo que hizo fue llevarse de entrada no solamente a 2 personas, sino a toda una comunidad que ha luchado por ese reconocimiento efectivo y social de sus derechos, a seguir enalteciendo sus derechos y a seguir luchando para que todos seamos vistos como individuos y que las garantías y los reconocimientos de los derechos sean para todos y que sean de todos. Entonces pienso que el pensamiento de Pedro Acosta fue una reacción indebida, porque tampoco hay que juzgarlo a él como individuo, pues no somos tampoco quien para juzgar actuaciones de él y de las personas que estaban con él, porque no solamente él era el único que reprochó la conducta. De pronto no era la manera, y creo que él se disculpó, y su abogado también, porque efectivamente con la reacción hirió y violó derechos de muchas otras personas, pero creo que no es el ideal de nosotros como colombianos.